Una vez que aprendías a dominar el miedo de estar bajo tierra en las minas, pocas cosas lograban asustarte. Elian pensó que su tiempo allí, rodeado de esas bestias espeluznantes, había forjado su voluntad hasta hacerla más fuerte que la de la mayoría. Esperaba que eso le sirviera de algo aquí. Algunos otros ya estaban en la escalera de la fuerza de voluntad cuando llegó. Aucan, la clériga y otro mago. Apenas Elian puso un pie en el primer escalón, comenzó a dudar de su decisión. ¿Y si las mejores recompensas solo eran para la primera prueba que intentaras? Quizá debió haber ido primero a una escalera diferente, pero ya había tomado una decisión, así que dio otro paso. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que esto también debía ser una prueba de carácter. ¿Pensaría el templo que lo único que tenía a su favor era su terquedad? Había visto a muchísimos estudiantes así en el campo de entrenamiento, con una voluntad increíble, entrenando todo el día, todos los días, pero siempre terminaban al final de la clase. La fuerza de voluntad era todo lo que tenían. Pero Elian era talentoso, tenía magia, era fuerte. Si hubiera probado las otras escaleras primero, el templo habría visto su determinación de todos modos. Entonces, ¿por qué elegir esta? Siguió subiendo y las dudas comenzaron a invadirlo. El mundo a su alrededor se desvaneció hasta que lo único que conocía era la escalera. Apenas notó que adelantaba al otro mago, que estaba en el 5.º escalón perdiendo la cabeza. Ni siquiera se percató de Aucan en el 7.º escalón, comiendo algo tranquilamente. El golem no había dicho nada sobre un límite de tiempo. Quizás Aucan tenía la idea correcta: ir a tu propio ritmo y guardar energía. «De ninguna manera», pensó Elian. Detenerse haría que fuera mucho más difícil empezar de nuevo. Pasó el 10.º escalón y de repente el mundo se desvaneció. Estaba en una visión, de regreso en las minas. Un derrumbe lo había atrapado, dejando sus piernas inmovilizadas. Delante de él, otro minero estaba más cerca de la campana de emergencia, boqueando en busca de aire. La máscara de respiración de aquel hombre estaba rota, pero podía alcanzar el botón de la alarma. Elian se arrancó su propia máscara y se la lanzó a su compañero, conteniendo la respiración mientras el otro hombre se apresuraba a presionar el botón y buscar el botiquín de emergencia. 10 segundos. Eso era todo lo que necesitaba. 10 segundos y el otro minero volvería con una máscara nueva para él. 9. 8. Elian luchaba por contener el aire. Si se desmayaba, empezaría a respirar los gases tóxicos y eso le dañaría los pulmones de forma irreversible. Los mineros se lastimaban mucho, pero un daño pulmonar podía arruinarte de por vida. Elian todavía era joven, ni siquiera había tomado aún el suero divino. Sabía que un daño pulmonar en la infancia podía arruinarte antes de crecer, dejándote inservible para el trabajo en las minas. Tenía que aguantar. Entonces el minero regresó, colocándole bruscamente la máscara en el rostro a Elian. Aire fresco inundó sus pulmones. De pronto, Elian estaba de vuelta en la escalera, mirando fijamente los escalones frente a él. «¿Qué fue eso?», murmuró mirando los escalones. «El golem había dicho que esto pondría a prueba mi fuerza de voluntad, pero no mencionó nada sobre esto». Otro paso adelante y Elian empezó a entrar en pánico. «Esto es imposible», pensó. «De ninguna manera alguien llegará a la cima con estos pensamientos retorcidos, dándole vueltas en la cabeza». Con razón el mago se había rendido y la clériga se movía más lento que un caracol. Esto no es una prueba, es una tortura. Peor aún, es como si me estuviera torturando a mí mismo a propósito. ¿Y para qué? No hay garantía de un premio al final. Podría simplemente bajar, relajarme el resto del día. Quizá los guerreros podrían usar ese muro de la fuerza para entrenar.
Podría intentarlo mañana, hacer algo de ejercicio y tratar de acercarme a convertirme en un ascendido. Pero incluso con todas esas dudas, Elián se obligó a dar otro paso. Había una razón por la que eligió este lado. No podía explicarlo con exactitud, pero sentía que esta era la prueba correcta para él. Ese pensamiento lo impulsó a dar 2 pasos más antes de darse cuenta. Ni siquiera se podían ver las otras escaleras desde aquí. ¿Cómo podría alguien saber si lo estaba haciendo bien? Podría simplemente sentarse aquí durante horas, fingir que se estaba esforzando al máximo y luego decirles a todos que la había superado con creces. No era como si la clériga y el otro mago fueran a delatarlo. De todos modos, ambos estaban perdidos en sus propios mundos. Pero con cada paso, Elián recordaba que tenía una tarea que cumplir. Llegaría a la cima para descubrir qué tipo de reconocimiento ofrecía el templo. Si quedaban impresionados con su fuerza de voluntad, tal vez le darían un impulso, un poco de magia para ayudarlo a entrenar mejor. Entrenar a las bestias. Ese era su objetivo final. Ayudarlas a fortalecerse y dejar que lo arrastraran a la cima con ellas. No podía ser menos decidido que ellas. Incluso Rae estaba afuera, bajo el sol, probando su fuerza en las escaleras. Prácticamente podía sentir la presión sobre ella, como si una montaña intentara aplastarla contra los escalones. Pero sus pequeñas y delgadas piernas seguían firmes, empujándola hacia arriba. Eso era determinación. Eso era fuerza de voluntad. Seguiría adelante. Incluso Aucan se movía de nuevo, ahora que se había dado cuenta de que la deliciosa comida que veía no era real. Era solo un truco, una forma de que el templo lo hiciera rendirse. El sol comenzaba a ponerse cuando Elián finalmente se forzó a subir el 41º escalón, saliendo de una pesadilla en la que lo perdía todo, incluso a sus mascotas, atrapado y muriendo de hambre en esta reliquia en ruinas sin salida. De acuerdo, esa fue demasiado real, murmuró Elián para sí mismo, sin importarle si alguien pensaba que estaba perdiendo la cabeza. Un paso más. Luego el sol se ocultó en el horizonte y Elián, junto con todos los demás que aún estaban atrapados en las pruebas, se encontró de vuelta en el suelo, de pie cerca del segundo golem. Las pruebas duran como máximo un día, les informó el golem antes de volver a juzgar silenciosamente sus esfuerzos. Quizás debimos esperar hasta la mañana, suspiró Sandra, dejándose caer sobre el césped y mirando el cielo del atardecer. No creo que ninguno de nosotros pudiera sobrevivir un día entero de eso. Incluso después de unas pocas horas, tuve que retroceder un par de escalones. El peso era demasiado. Mañana será otro día, dijo uno de los guerreros. Pero primero, a cenar y a montar el campamento. Elián solo asintió. No volvería a acercarse a los escalones de la fuerza de voluntad, ni mañana, ni nunca. Ya había tenido más que suficiente.